A mis 60 años, uno aprende que el silencio es la herramienta más poderosa de un hombre. La gente confunde el silencio con la ausencia de pensamiento, y la calma con la falta de carácter. Mi esposa, Elena, cometió ese error fatal. Llevábamos 30 años casados, o eso creía yo, hasta que esa noche, oculta tras el vapor de una cena elegante que yo mismo había pagado, escuché las palabras que dinamitaron 3 décadas de supuesta fidelidad. No te preocupes por él, Julián, mi marido es un cero a la izquierda, un pobre mantenido que no sabe ni prender la cafetera sin mi ayuda. Se pasa el día en pijama leyendo el periódico mientras yo administro hasta el último centavo de esta casa. Es un mueble más, pero un mueble que no hace preguntas. Esa era la voz de Elena. Mi Elena. Estábamos en el jardín de nuestra casa de campo durante el aniversario de una amiga suya. Yo me había alejado un momento para contestar una notificación en mi teléfono, quedándome en la penumbra de los rosales. Ella no sabía que yo estaba a escasos 2 metros, escuchándola reír con ese tono agudo y coqueto que solía reservar solo para mis momentos de éxito. Pero esta vez, el éxito no era mío. El éxito, según ella, era engañar al viejo inútil. Me asomé lo suficiente para verlos. Julián. Un tipo de unos 35 años, con un traje de corte italiano demasiado ajustado, y esa sonrisa de suficiencia de quien cree que se está comiendo el mundo. Lo reconocí al instante, no por sus redes sociales, sino por los registros de mi propia oficina. Julián Torres, analista senior de proyectos en logística global Vanguardia. Mi empresa, la corporación que fundé con acento agudo hace 35 años, y que hoy maneja hilos en 3 continentes. Él soltó una carcajada y le acarició la mano a mi esposa con una familiaridad que me revolvió el estómago. Me impresiona cómo lo aguantas, nena, dijo él, bebiendo de una copa de cristal de Bohemia que yo había traído de Praga. Si yo tuviera que verle la cara de cansado a ese tipo todos los días, me pegaría un tiro. ¿De verdad no sospecha que el dinero de sus ahorros es el que paga nuestras escapadas al Caribe? Por favor, Julián, respondió ella con un desprecio que me heló la sangre. Él cree que todavía recibe una pensión modesta de su jubilación anticipada. No tiene idea de que las cuentas están a mi nombre por seguridad fiscal. Es un tonto útil. Mientras él se queda aquí cuidando el jardín, tú y yo estamos construyendo nuestro futuro. El pobre ni siquiera sabe que tú eres el joven brillante, del que tanto le hablo para que se sienta mediocre. Me quedé inmóvil. Sentí una presión en el pecho, pero no era un infarto. Era la indignación pura transformándose en un bloque de hielo. Durante años, le permití a Elena manejar las finanzas domésticas y las propiedades menores. Lo hice por amor, por darle un rol, porque después de mi retiro operativo de la presidencia, que no legal, quería disfrutar de una vida tranquila. Ella pensaba que yo estaba acabado, que mi fortuna se había evaporado en malas inversiones, y que vivíamos de su astucia. Lo que ella nunca entendió, es que un león no deja de ser león porque decida tomar una siesta bajo el árbol. Salí de las sombras con una calma que me asustó incluso a mí mismo. Caminé hacia ellos con paso firme pero sin prisa. Julián se tensó al verme, tratando de retirar la mano. Pero Elena, en su infinita arrogancia, ni siquiera se inmutó. Me miró como quien mira a un perro que entra en la sala sin permiso. Ah, llegaste, Ricardo, dijo ella con una voz gélida. Julián me estaba contando lo pesado que es su trabajo en la oficina. Personas como tú no entenderían lo que es el estrés de una corporación real. ¿Por qué no vas adentro y nos traes un poco más de vino? No interrumpas la conversación de los adultos. Julián me miró de arriba abajo, con una chispa de burla en los ojos. Un gusto, Ricardo. Elena me ha contado mucho de tu vida tranquila, dijo con un énfasis venenoso en la última palabra. Lo miré a los ojos. No dije nada sobre la empresa. No dije nada sobre el hecho de que su bono de fin de año dependía de una firma que yo, y solo yo, estampaba en los documentos digitales cada diciembre desde mi estudio privado. Solo sonreí, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. El gusto es mío, Julián. Espero que estés disfrutando de la fiesta. Aprovecha bien el vino y el tiempo. Ambas cosas suelen terminarse más rápido de lo que uno espera. Me di la vuelta y entré en la casa. Elena soltó una risita burlona a mis espaldas, comentándole a su amante algo sobre mi senilidad. Subí a mi despacho, el único lugar de la casa donde ella tenía prohibido entrar bajo el pretexto de que había documentos legales aburridos. Cerré la puerta con llave y encendí la computadora. La luz del monitor iluminó mi rostro en la oscuridad. Entré en el servidor central de Vanguardia. Allí estaba su ficha. Julián Torres. Departamento de análisis.
Evaluación. En proceso de ascenso. Hice clic en su expediente. Mis dedos no temblaban. Abrí también el registro de la cuenta bancaria conjunta que Elena creía controlar. Vi los desvíos. Decenas de miles de dólares transferidos a una cuenta externa bajo el concepto de inversiones personales. Era mi dinero. El dinero que yo había sudado mientras ella se dedicaba a coleccionar apariencias. En ese momento, encontré algo más. Un correo electrónico enviado desde la cuenta de Elena a Julián, adjuntando una foto de un documento que me hizo soltar una carcajada amarga. Ella había intentado falsificar mi firma para traspasar la propiedad de nuestra mansión de la costa a una sociedad fantasma donde Julián figuraba como beneficiario. Ella no solo quería mi dinero, quería borrarme de mi propia vida. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en meses, el de mi abogado principal, el hombre que me ayudó a construir mi imperio. Diga, respondió una voz autoritaria al otro lado. Esteban, soy Ricardo. Siento llamar tan tarde, pero necesito que prepares una auditoría sorpresa en el departamento de logística para mañana a primera hora. Y quiero el historial completo de un empleado llamado Julián Torres. ¿Sucede algo, Ricardo? Pareces diferente. Sucede, Esteban, que acabo de darme cuenta de que mi esposa piensa que soy un jubilado sin dientes. Y creo que es hora de recordarle a todo el mundo quién es el dueño del zoológico. Colgué. Me quedé mirando el jardín desde la ventana. Abajo, Elena y Julián brindaban, riendo bajo la luz de la luna, creyendo que su plan era perfecto. No sabían que, en ese preciso instante, el suelo bajo sus pies acababa de desaparecer. Mañana, la oficina de Julián amanecería con una sorpresa, y Elena descubriría que el mantenido tenía las llaves de todas las puertas que ella pensaba cerrar. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en el sillón de cuero de mi despacho, a oscuras, escuchando el eco de las risas de Elena, que subían desde el jardín hasta que la fiesta terminó. La escuché despedirse de Julián con una ternura que me provocó una náusea física. Cuando finalmente entró en la habitación, fingí estar profundamente dormido. Sentí el peso de su cuerpo en el colchón, y el olor de un perfume que yo no le había comprado. Era un aroma joven, agresivo, barato. El aroma de su traición. A las 6 de la mañana, mientras ella aún roncaba con la satisfacción de quien se cree impune, yo ya estaba en mi estudio personal, aquel que ella consideraba mi rincón de los recuerdos inútiles. Llamé a Esteban, mi abogado de confianza. Ricardo, ya tengo lo que me pediste, dijo Esteban con un tono de preocupación. Julián Torres no solo es un empleado ambicioso, ha estado manipulando informes de costos en el departamento de logística. Ha estado inflando facturas de transporte y desviando el excedente a una cuenta de ahorros que, bueno, está a nombre de tu esposa. Un escalofrío me recorrió la espalda. No solo me estaban engañando emocionalmente, estaban usando mi propia empresa como su caja chica para financiar su futura vida juntos. Eran parásitos alimentándose del anfitrión mientras planeaban su muerte social. No hagas nada todavía, Esteban, le ordené con una voz que sonaba como el acero chocando contra el hielo. Quiero que bloquees discretamente cualquier intento de transferencia de activos de la mansión de la costa. Deja que sigan creyendo que la falsificación de la firma tuvo éxito. Quiero que se sientan confiados. La confianza es lo que hace que la caída sea mortal. Bajé a la cocina. Elena ya estaba allí, vestida con su bata de seda, revisando su teléfono con una sonrisa que desapareció en cuanto me vio. Buenos días, querida, dije, sirviéndome una taza de café negro. Dormí como un tronco. Julián parece un tipo agradable, ¿no? Muy enérgico. Elena me miró con un desprecio mal disimulado. Es un hombre de mundo, Ricardo. Alguien que entiende cómo funciona el dinero hoy en día, no como tú, que te quedaste atrapado en los años 90. Por cierto, necesito que firmes unos papeles de la asociación de vecinos más tarde. Dicen que hay un problema con los límites del jardín de la casa de la playa. Mentía. Sabía perfectamente que esos papeles eran el último paso para arrebatarme la propiedad. Claro, déjalos en mi escritorio. Los veré cuando tenga un momento entre mis lecturas, respondí, dándole exactamente lo que quería. La imagen de un viejo distraído y dócil. Durante los siguientes 3 días, jugué el papel de mi vida. Me dejé insultar sutilmente en cada comida. Soporté que ella se burlara de mi ropa, de mi supuesta falta de ambición y de cómo el mundo me había pasado por encima. Mientras tanto yo estaba en contacto constante con el departamento de TI de Logística Global Vanguardia.
Hice que instalaran un software de monitoreo en la computadora de Julián. Descubrí que el tipo planeaba proponerle matrimonio a Elena en el evento benéfico de la próxima semana, usando un anillo que había comprado con el dinero robado de mi propia compañía. La audacia de estos dos no tenía límites. Pero lo más doloroso no fue el robo. Fue descubrir un mensaje de voz que Julián le envió a Elena esa tarde. Ya casi terminamos con el viejo, nena. Una vez que firme lo de la casa de la playa, pediremos la declaración de incapacidad mental. Con su historial de olvidos, ningún juez dudará. Pasará sus últimos años en un asilo de lujo, mientras nosotros disfrutamos de su imperio. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No solo querían mi dinero, querían encerrarme, anularme como ser humano, borrar mi existencia para no sentir culpa mientras gastaban mis millones. El jueves por la noche, Elena decidió que era hora de acelerar las cosas. Había organizado una pequeña cena en casa con amigos cercanos, incluyendo por supuesto a Julián. Yo sabía que esto era una trampa, una emboscada para humillarme y forzarme a ceder en público. En mitad de la cena, frente a 6 personas, Elena se puso de pie. «Saben», dijo ella, mirando a Julián con complicidad. «A veces es triste ver cómo los hombres pierden su chispa. Ricardo fue alguien importante, supongo, pero ahora... Bueno, ahora es como un niño grande. Julián ha tenido que ayudarme con la administración de todo, porque Ricardo ya no puede ni cuadrar una chequera. Es prácticamente mi dependiente, un mantenido de mis esfuerzos por mantener esta familia a flote». Los invitados bajaron la mirada, incómodos. Julián soltó una risita condescendiente. «No te sientas mal, Ricardo», dijo Julián, levantando su copa hacia mí. «No todos nacieron para liderar. Algunos simplemente nacieron para observar desde la barrera. Deberías agradecer que Elena tiene a alguien como yo para cuidar de los negocios de verdad». Me quedé mirando el contenido de mi copa de vino. Sentí la rabia quemándome por dentro, pero mi rostro permaneció impasible. La ironía era deliciosa. El hombre que me llamaba observador, no tenía idea de que yo era el dueño del edificio donde se sentaba cada mañana, del servidor donde guardaba sus secretos, y del sueldo que pagaba ese traje tan barato que llevaba puesto. «Tienes razón, Julián», respondí lentamente, levantando la vista. «A veces, observar es la mejor parte. Te permite ver cosas que los demás pasan por alto por pura arrogancia». Elena soltó una carcajada estridente. «Basta de filosofías baratas, Ricardo. Mañana tenemos la reunión con el notario para lo de la casa. No quiero excusas. O firmas, o tendré que empezar a considerar seriamente que ya no estás en condiciones de tomar decisiones por ti mismo. Julián cree que un tutor legal sería lo mejor, y estoy empezando a estar de acuerdo». Era el ultimátum. La humillación pública era el clavo final en su propio ataúd. «No te preocupes, Elena», dije, poniéndome de pie y mirándola con una intensidad que la hizo retroceder 1 milímetro. «Mañana será un día que ninguno de los dos olvidará jamás. Firmaré todo lo que sea, justo». Me retiré a mi habitación mientras los escuchaba reírse de mi derrota. Pero antes de cerrar la puerta, envié un último mensaje a Esteban. «Mañana a las 10 de la mañana en la sala de juntas de la sede central, no en la oficina del notario. Invita a Julián a una reunión urgente de ascenso. Y asegúrate de que la seguridad esté lista». El escenario estaba listo. La trampa estaba puesta. Ellos creían que mañana recibirían una casa. Lo que no sabían es que estaban a punto de recibir una demolición total de sus vidas. A la mañana siguiente, el aire en la casa se sentía denso, cargado de una falsa victoria que Elena saboreaba con cada sorbo de su jugo de naranja. Me miraba por encima del borde de su copa con una mezcla de lástima y triunfo. Para ella, yo ya era un cadáver civil, un estorbo que finalmente había aceptado su destino. «Recuerda, Ricardo», dijo mientras se retocaba el labial rojo frente al espejo del comedor. «La reunión es a las 10. Julián pasará por ti. Él dice que es mejor que te lleve él, para que no te pierdas en el camino. Ya sabes cómo te pones de confundido con el tráfico últimamente». Mentía con una naturalidad que me asombraba. Yo nunca me perdía. Pero ella necesitaba alimentar esa narrativa de mi supuesta demencia senil frente a los testigos que pudiera encontrar. «Como digas, Elena», respondí con la voz deliberadamente apagada, arrastrando un poco las palabras. «Si Julián cree que es lo mejor, no seré yo quien lo contradiga. Al fin y al cabo, él es el hombre con futuro, ¿no?». Ella sonrió, una mueca de satisfacción depredadora. No sabía que mi confusión era el velo que ocultaba el hacha.
Julián llegó 10 minutos después. Vestía su mejor traje, el que reservaba para las presentaciones ante la junta directiva, sin saber que hoy tendría la presentación más importante de su miserable vida. Me trató con una condescendencia insoportable, dándome palmaditas en el hombro como si fuera un niño pequeño o un abuelo que apenas comprende dónde está. Vamos, Ricardo. Hoy es un gran día para todos. Vamos a quitarte ese peso de encima de las propiedades, dijo mientras me abría la puerta del auto. Durante el trayecto, Julián no dejó de hablar por teléfono. Hablaba de sus planes para la empresa, de cómo iba a reestructurar el departamento de logística una vez que recibiera su merecido ascenso. Se refería a mi empresa como si fuera un tablero de juegos que yo le había heredado por pura incapacidad. Yo permanecía en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, manteniendo esa máscara de hombre vencido. ¿Sabes, Julián? Interrumpí en un momento de silencio. Mi padre me dijo una vez que el secreto de los negocios no es saber cuándo comprar, sino saber quién es el verdadero dueño de la silla en la que te sientas. Él soltó una carcajada ruidosa, golpeando el volante. Viejo, tus metáforas son tan antiguas como tus corbatas. Hoy en día, el dueño es el que tiene la firma y la ambición, y tú lamentablemente ya no tienes ninguna de las dos. Llegamos al edificio de logística global Vanguardia. Julián frunció el ceño al ver que no nos deteníamos en la notaría de la esquina, sino que entrábamos al estacionamiento privado de la torre corporativa. ¿Qué hacemos aquí? El notario está a 2 calles, dijo, visiblemente confundido. Oh, olvidé mencionarlo, dije, fingiendo una pequeña distracción. Esteban, mi abogado, dijo que tenía que recoger unos sellos oficiales aquí. Me pidió que nos viéramos en la sala de juntas del piso 40, dijo que sería más rápido. Julián se relajó y una chispa de codicia brilló en sus ojos. El piso 40, la oficina de la presidencia. Nunca he estado allí. Bueno, supongo que es un buen lugar para que firmes tu rendición, Ricardo. Me gusta el estilo. Subimos en el ascensor privado. El silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido de la tecnología de punta que yo mismo había financiado. Julián se ajustaba la corbata en el espejo del ascensor, ensayando su postura de poder. Se sentía el rey del mundo. Creía que estaba a minutos de poseer la casa de la playa, y eventualmente, todo lo demás. Al llegar al piso 40, las puertas se abrieron para revelar un pasillo de mármol, custodiado por 2 guardias de seguridad, que conocía desde hacía 20 años. Ellos me hicieron un sutil movimiento de cabeza, casi imperceptible, que Julián interpretó como un saludo hacia él. Entramos en la gran sala de juntas. Elena ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de carpetas. Se veía radiante, como si estuviera a punto de ser coronada. Junto a ella, Esteban permanecía de pie, con el rostro inexpresivo, sosteniendo una pluma estilográfica de oro. Finalmente, exclamó Elena. Ricardo, firma estos documentos de una vez. Julián tiene una reunión importante de trabajo en este mismo edificio en media hora, y no queremos hacerlo esperar. Es sobre su ascenso. Sí, claro, dije, acercándome a la mesa con paso vacilante. El ascenso. Julián, ¿estás seguro de que quieres que firme esto? Firma de una vez, viejo mantenido. Siseó Julián, perdiendo la paciencia y la máscara de amabilidad. Deja de hacernos perder el tiempo. Firma y vete a casa a cuidar tus flores. Tomé la pluma. Mis manos, que habían estado fingiendo un leve temblor, se volvieron repentinamente firmes como el granito. Miré el documento. No era el traspaso de la casa de la playa. Era una confesión de fraude, y una renuncia irrevocable a cualquier activo relacionado con mi patrimonio, redactada de tal forma que, si Julián o Elena firmaban algo ese día, estarían aceptando su culpabilidad legal. Pero ellos ni siquiera leyeron los encabezados con atención. Estaban tan cegados por la arrogancia, tan convencidos de mi debilidad, que Elena simplemente deslizó el papel hacia mí. Aquí, señaló ella con su uña perfectamente manicurada. En lugar de firmar, dejé la pluma sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. Me erguí, recuperando cada centímetro de mi estatura, y mi voz recuperó ese tono de mando que había hecho temblar a competidores en todo el mundo. ¿Saben?, dije, mirando fijamente a Julián. Tienes razón en algo, Julián. El dueño es el que tiene la firma, pero cometiste un error de cálculo fatal. Julián se burló, aunque una sombra de duda cruzó su rostro al notar el cambio en mi postura. ¿De qué hablas? Firma el maldito papel. Habló de que este edificio no es un lugar de encuentro neutral. Respondí con una ironía gélida.
Estás en mi casa, Julián. Y acabas de entrar en la oficina del hombre que te paga el sueldo, el que paga ese traje, y el que, en los próximos 5 minutos, va a destruir cada uno de tus sueños de grandeza. Elena se puso de pie, nerviosa. Ricardo, ¿qué tonterías dices? Estás delirando, ¿ves lo que digo? Esteban, está fuera de sí. Cállate, Elena, le espeté. Ella se quedó muda por el choque de mi tono. Esteban no está aquí para ayudarte con el testamento de un viejo loco. Esteban es el secretario general del Consejo de Logística Global Vanguardia. Y tú, Julián, bueno, tú acabas de firmar tu registro de entrada a la peor mañana de tu vida. En ese momento, la pantalla gigante de la sala de juntas se encendió, mostrando los registros de las transferencias ilegales y los videos de ellos dos conspirando en mi propio jardín. La cara de Julián pasó de la arrogancia al blanco más absoluto. El error clave estaba cometido. Habían entrado en el territorio del león creyendo que era un cementerio. El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que se podía sentir en los oídos. Julián se quedó petrificado, con la mano aún extendida hacia el documento, mientras que Elena soltó una risa nerviosa, un sonido seco que murió rápidamente cuando vio que Esteban, mi abogado, no se reía. Él permanecía impasible, como un verdugo esperando la orden. Tu empresa, tartamudeó Julián, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca de dolor. Ricardo, por favor, ya sabemos que estás mal, pero esto es demasiado. Todo el mundo sabe que el dueño de Vanguardia es un magnate que vive en el extranjero, un hombre que no se deja ver. Tú eres solo un jubilado que limpia sus propios rosales. Me acerqué a la cabecera de la mesa, la silla que Elena ocupaba con tanta insolencia. Ella, instintivamente, se encogió cuando me puse detrás de ella. No usé la fuerza. Fue el aura de autoridad, recuperada tras meses de letargo, lo que la obligó a levantarse y retroceder. El magnate que no se deja ver, tiene un nombre, Julián, dije, bajando el tono de voz hasta que sonó como un rugido sordo. Y ese nombre es Ricardo Valente. El mismo nombre que aparece en tu contrato de trabajo, el mismo que aparece en los títulos de propiedad de esta torre, y el mismo que, hasta hace 5 minutos, aparecía en tu futuro ascenso. Presioné un botón en el panel de control de la mesa. En la pantalla gigante, las imágenes de sus cámaras de seguridad privada en la casa de campo se detuvieron. En su lugar, apareció el organigrama de la empresa. En la cima, un cuadro dorado con mi nombre. Debajo, una red de filiales, y muy abajo, en un rincón insignificante, la ficha de Julián Torres. Esteban, llamé sin apartar la vista de Julián. ¿Podrías leerle al señor Torres su situación actual en la compañía? Esteban dio un paso al frente y abrió una carpeta de cuero. Julián Torres, empleado 4402. Tras la auditoría realizada esta madrugada, se han detectado irregularidades por un total de $450,000 en sobrefacturación y desvío de fondos a cuentas vinculadas a la señora Elena Valente. El departamento legal ha procedido con una denuncia penal por fraude, robo y asociación delictuosa. En este momento, tu acceso a los sistemas ha sido revocado y tu salario congelado. Julián se desplomó en una silla. El color de su piel ahora era de un gris cenizo. Miró a Elena, buscando ayuda, pero ella estaba demasiado ocupada temblando mientras miraba la pantalla. Eso es mentira, gritó Elena recuperando la voz con una desesperación histérica. Tú no puedes hacernos esto, Ricardo, soy tu esposa. La mitad de todo esto es mío por derecho. Ah, la famosa sociedad conyugal, dije con una ironía gélida. Esa que intentaste disolver falsificando mi firma en los documentos de la casa de la playa. Esteban, enséñales el análisis caligráfico que recibimos hace una hora. Esteban proyectó en la pantalla la comparación de las firmas. El intento de Elena era burdo, una imitación barata de mi trazo. Falsificación de documentos públicos y privados, continué. Eso, sumado al fraude corporativo del que eres cómplice, Elena, te deja en una posición complicada. Lo que creías que era el camino a tu libertad, es en realidad el mapa hacia una celda. Julián, viendo que su mundo se desmoronaba, intentó su última jugada. Se puso de pie, tratando de recuperar algo de la arrogancia que tenía en la cena. Pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que sostenerse de la mesa. No tienes pruebas de que yo sabía lo de la firma, dijo con voz temblorosa. Y lo del dinero, puedo decir que fue un error administrativo. No puedes destruirme así. Soy un profesional joven. Tengo contactos. ¿Contactos?
Pregunté, acercándome a él hasta que quedamos cara a cara. Pude oler el miedo en su sudor. Tus contactos son personas que me deben favores a mí. Tu carrera no solo ha terminado, Julián. Ha sido borrada. Nadie en esta industria te dará ni siquiera un puesto de conserje cuando termine contigo. No solo te robaste mi dinero y pretendiste robar mi casa. Te burlaste de mi vida mientras bebías de mi propia copa. Hice una pausa, dejando que el peso de sus actos los asfixiara. Elena comenzó a llorar. Un llanto amargo de quien se sabe atrapado, no de quien se arrepiente. Ricardo, mi amor, por favor, fue él. Él me convenció, sollozó ella, intentando tocar mi brazo. Me sentía sola, tú siempre estabas tan distante. Aparté el brazo con un gesto de asco. No te atrevas a usar la soledad como excusa para la codicia. Me llamaste, mantenido, frente a tus amigos. Planeaste declararme demente para encerrarme en un asilo mientras tú y tu amante gastaban lo que yo construí con décadas de sacrificio. La única persona que va a quedar encerrada aquí, Elena, no voy a ser yo. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. 2 oficiales de la policía, acompañados por el jefe de seguridad de la torre, entraron con paso firme. El sonido metálico de las esposas golpeando los cinturones de los oficiales fue el clímax de la tensión. Señor Torres, señora Valente, dijo el oficial. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra. La reacción de shock fue total. Julián se cubrió la cara con las manos, sollozando como el cobarde que siempre fue. Elena gritó, insultándome, llamándome monstruo, mientras los oficiales la sujetaban por los brazos. Yo me quedé allí, de pie, viendo cómo se los llevaban. Mi rostro no mostraba alegría, solo una calma absoluta. El león no solo había despertado, había limpiado su territorio. Esteban, dije sin mirar atrás mientras el caos se alejaba por el pasillo. Sí, señor. Asegúrate de que la prensa sepa que Logística Global Vanguardia ha erradicado un foco de corrupción interna. No menciones nombres todavía. Quiero que la caída de Julián sea lenta. Y con respecto a Elena, quiero el divorcio en mi mesa esta tarde, sin un solo centavo para ella. El caos había comenzado, y yo, por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. El eco de los gritos de Elena se desvaneció tras las pesadas puertas de roble de la sala de juntas, pero el silencio que quedó no era de vacío, sino de triunfo. Me senté en la silla presidencial, la que me pertenecía por derecho y por esfuerzo, y dejé escapar un suspiro largo. Frente a mí, sobre la mesa de cristal, quedaban los restos del intento de traición, los documentos falsificados y el anillo de compromiso que Julián había dejado caer en su desesperación al ser esposado. Lo tomé entre mis dedos. Era un diamante de buena calidad, pagado con mi propio sudor. ¡Qué ironía tan amarga! Señor Valente, interrumpió Esteban, entrando de nuevo con un fajo de carpetas azules. Los oficiales ya los han trasladado a la unidad central. El juez de guardia ha recibido las pruebas digitales que extrajimos de los servidores. No habrá fianza, al menos no por hoy, debido al riesgo de fuga y la cuantía del fraude corporativo. Excelente, Esteban. ¿Y los activos? Pregunté, mi voz recuperando esa frialdad de mando que no dejaba lugar a dudas. Todo bajo control. La cuenta conjunta ha sido congelada por orden judicial bajo sospecha de lavado de activos, ya que Julián depositó allí el dinero robado. Elena no tiene acceso ni a un centavo. En cuanto a la Casa de la Costa, el registro ha sido alertado. La propiedad sigue a su nombre, íntegra. El intento de traspaso ha quedado registrado como evidencia del delito de falsificación. Sentí una satisfacción profunda. Una calidez que comenzó en el pecho y se extendió por todo el cuerpo. No era solo por el dinero o las casas, era la validación de que mi mente, esa que ellos llamaban senil, seguía siendo el motor más potente de esa industria. Esa misma tarde, me dirigí a la que había sido mi casa de campo. Quería estar allí cuando el equipo de seguridad privada, bajo mis órdenes, cambiara las cerraduras. Al llegar, me encontré con una escena patética. La hermana de Elena, una mujer que siempre me miró con el mismo desprecio que su hermana, estaba en la puerta intentando entrar con su llave. ¿Qué significa esto, Ricardo?, chilló al verme bajar del coche. He venido a recoger unas cosas de Elena y mi llave no funciona. Llama a un cerrajero ahora mismo, viejo inútil. La miré con una indiferencia que pareció abofetearla. Ya no era el hombre dócil que le servía el té para evitar conflictos familiares. Tus llaves no funcionan porque esta ya no es la casa de Elena, dije con una calma gélida. Esta es mi propiedad privada. Elena ha sido detenida por fraude y falsificación.
Y si no te retiras de mi vista en los próximos 60 segundos, llamaré a la patrulla que está a la vuelta de la esquina para que te haga compañía en la celda contigua a la de tu hermana. Su rostro se transformó. La arrogancia se convirtió en un miedo puro cuando vio la determinación en mis ojos, y a los 3 hombres de seguridad que se posicionaron detrás de mí. Se dio la vuelta y huyó hacia su coche sin decir una palabra más. Entré en la casa solo. Caminé por los pasillos que durante meses se sintieron como una prisión de humillaciones. Fui al armario de Elena y con una frialdad quirúrgica, saqué las maletas que ella ya había preparado para su fuga con Julián. Estaban llenas de ropa de diseñador y joyas que yo le había regalado. Llamé a una organización benéfica local. Tengo varias cajas de ropa de lujo y accesorios para donar, dije por teléfono. Vengan a recogerlas hoy mismo. Quiero que esta casa esté limpia de cualquier rastro de deslealtad antes de que caiga el sol. El momento más poderoso ocurrió apenas una hora después. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Era Elena, llamando desde el centro de detención, permitida una llamada legal. Ricardo. Ricardo, por favor. Su voz era un hilo de desesperación, rota por el llanto. Julián me ha echado la culpa de todo. Dice que yo lo obligué, que yo era la mente detrás del fraude. Tienen pruebas de mis firmas. Ricardo, sácame de aquí, te lo ruego. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia, yo te amo. Escuché su súplica sin interrumpirla. Me senté en mi sillón favorito, mirando el atardecer sobre los rosales que ella decía que yo cuidaba por falta de cerebro. ¿Me amas, Elena? Pregunté con una ironía que cortaba el aire. ¿Me amabas cuando te reías de mí frente a tu amante? ¿Me amabas cuando firmaste esos documentos para quitarme la casa de la playa, mientras esperabas que me encerraran en un asilo? No, Elena. Tú no amas a las personas. Tú amas el poder que creías que mi silencio te otorgaba. Ricardo, no seas cruel, gritó ella. Crueldad es lo que tú planeaste, respondí. Lo que yo estoy haciendo es simplemente justicia. Julián ya te traicionó, como era de esperar de un hombre de su calaña. Ahora están solos, el uno contra el otro, en el agujero que cavaron juntos. No me llames de nuevo. Mi abogado se encargará de que el proceso de divorcio sea tan rápido y eficiente como lo fue mi ascenso en los negocios. ¿Te quedarás con lo que trajiste al matrimonio? Absolutamente nada. Colgué. Bloqueé el número. Me serví una copa de ese vino de Praga que Julián se atrevió a beber. Brindé por mi propia salud, por mi agudeza y por la libertad. La victoria legal era total. Tenía los títulos de propiedad, tenía las pruebas del fraude, y tenía la confesión de los 2 traidores despedazándose entre sí, para salvar su propio pellejo. El león ya no estaba durmiendo. Había recuperado su reino, y el silencio de la casa ya no era de soledad, sino de una paz absoluta y merecida. 3 meses después de aquella mañana en la sala de juntas, el mundo se ve muy distinto desde el piso 40. Hoy no visto el pijama que Elena tanto despreciaba, ni paso el día distraído con los rosales. Visto un traje a medida, azul medianoche, y frente a mi escritorio no hay facturas de jardín, sino el informe final de la sentencia judicial que acaba de cerrar un capítulo de 30 años de mi vida. La justicia kármica tiene un sentido del humor muy particular. Julián Torres, el joven brillante, que pretendía heredar mi imperio por la vía del engaño, fue condenado a 8 años de prisión por fraude corporativo y robo agravado. Sus contactos desaparecieron en cuanto se enteraron de que el hombre al que había intentado estafar, era el dueño de la red logística más grande del país. Su carrera no solo terminó, se convirtió en una advertencia para cualquier otro empleado que confunda la amabilidad de un superior con debilidad. Me contaron que, en su primera semana de condena, su abogado renunció porque Julián no tenía cómo pagarle. El dinero que me robó fue recuperado hasta el último centavo de sus cuentas personales. Elena, por su parte, no corrió con mejor suerte. El divorcio se resolvió en tiempo récord. Gracias a la cláusula de infidelidad, y a las pruebas de intento de fraude y falsificación, el juez dictaminó que ella no tenía derecho a compensación alguna. Salió de mi vida tal como entró, con una maleta pequeña y el orgullo hecho pedazos. Lo último que supe de ella es que vive en un apartamento minúsculo en las afueras, trabajando en una tienda de departamentos para pagar los honorarios legales que aún debe. La mujer que se burlaba de un mantenido ahora debe aprender el verdadero valor del trabajo que tanto menospreció. Ayer regresé a la casa de campo, pero esta vez no fui solo. Fui a supervisar la remodelación.
He decidido convertirla en una fundación para jóvenes emprendedores sin recursos, un lugar donde el talento real, y no la codicia, sea lo que impulse las carreras. Mientras caminaba por el jardín, me encontré con el viejo rosal que Elena decía que yo cuidaba por senilidad. Me detuve un momento a podar una rama seca. Sonreí para mis adentros. Ella nunca entendió que la paciencia del jardinero es la misma que la del estratega. Para que algo hermoso crezca, primero hay que saber esperar, observar las plagas, y cuando es necesario, cortarlas de raíz para que no contaminen el resto del jardín. La gente en la oficina ahora me mira de otra manera. Ya no soy el presidente ausente o la figura mítica que nadie veía. Soy Ricardo Valente, el hombre que desmanteló una red de corrupción en su propia casa sin perder la compostura. He vuelto a tomar las riendas de logística global vanguardia con una energía que no sentía desde los 40 años. A veces, uno necesita un golpe de traición para recordar la fuerza que lleva dentro. Sentado hoy en mi oficina, viendo el atardecer sobre la ciudad, reflexiono sobre lo que significa el poder. Elena y Julián creían que el poder era el dinero que podían arrebatar, los lujos que podían exhibir, y las mentiras que podían sostener. Estaban equivocados. El verdadero poder es el carácter. Es la capacidad de permanecer en silencio, mientras los demás revelan sus verdaderas intenciones. Es la integridad de construir algo que nadie pueda quitarte, porque lo que posees no está solo en el banco, sino en tu mente y en tu historia. Me llamaron mantenido. Se rieron de mi calma. Me dieron por muerto antes de tiempo. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca, rodeado de gente que ahora sabe que mi generosidad no es una invitación al abuso, sino un privilegio que debe honrarse. He aprendido que la lealtad no es algo que se pueda comprar, y que la traición, por muy astuta que parezca, siempre deja un rastro que un ojo entrenado puede seguir. Hoy, mi cuenta bancaria está intacta, mis propiedades están seguras, y mi nombre brilla con más respeto que nunca. Pero lo más importante es que mi conciencia está en paz. Cierro la carpeta de la sentencia, y la guardo en el cajón bajo llave. Me pongo el abrigo y salgo de la oficina. Al pasar por el pasillo los empleados se detienen y saludan con un respeto genuino. Ya no soy el viejo inútil. Soy el arquitecto de mi propio destino y el juez de quienes intentaron destruirlo. La vida me ha dado una segunda oportunidad para disfrutar de lo que construí, pero esta vez, sin parásitos a mi lado. Al final del día, la mayor victoria no fue verlos caer, sino darme cuenta de que, a pesar de sus intentos de hacerme sentir pequeño, yo siempre fui el gigante que sostenía su mundo. Y ese mundo, ahora, es finalmente mío de nuevo. A mis 60 años, el futuro nunca se ha visto tan brillante. Porque ahora sé que, mientras yo sea el dueño de la empresa y el dueño de mi silencio, nadie podrá volver a subestimar el poder de un hombre que sabe esperar su momento para dar el golpe final.